Capítulo 5. Sacando adelante a una familia. Cuando éramos niños, todos trabajábamos para la compañía de un modo u otro. Yo iba a trabajar detrás de la caja de dulces o me ocupaba del puesto de las palomitas cuando tenía 5 años. El negocio era parte de nuestras vidas y siempre formaba parte de las conversaciones a la hora de la cena. Oíamos muchas cosas sobre lo que costaba abrir nuevas tiendas y yo estaba preocupada por ello. Recuerdo haberle comentado a mi amiga una vez, llorando, no sé qué vamos a hacer. Mi papá debe mucho dinero y no paramos de abrir nuevas tiendas. Alice Walton. Durante los primeros años, antes de Walmart, no creo que nuestra familia fuera muy diferente de la mayoría de las familias de esa época. Ellen y yo lo habíamos planificado todo deliberadamente, queríamos 4 hijos, y Ellen dijo que le gustaría tenerlos todos antes de los 30, para poder disfrutar de sus hijos cuando fueran mayores, y de sus nietos. Cuando salimos de Newport ya teníamos 4 chicos, 3 niños, Rob, John y Jem, y una bebé, Alice. Estoy seguro de que una de las razones por las que Ellen insistió siempre en vivir en un pueblo pequeño era para que pudiéramos criar a nuestros hijos con los mismos valores con los que crecimos ella y yo en nuestra juventud. Y lo hicimos, excepto que no estábamos en la depresión y nunca tuvimos que preocuparnos por si teníamos o no algo que llevarnos a la boca a la hora de comer. Otra de nuestras metas era crear la clase de familia unida con la que se había criado Ellen. Ya he hablado de cuánto nos influyeron los Robson a Ellen y a mí en la organización de nuestras finanzas, pero creo que siempre nos inspiramos en su exitosa, feliz y próspera familia, ya que representaba la clase de familia que yo quería cuando era joven y, por supuesto, era la única clase de familia que Ellen imaginó. Guardo buenos recuerdos de mi propia infancia, aunque todavía me duele hablar de una parte de ella. Pero como Ellen piensa que tuvo mucha influencia sobre mí, lo mencionaré brevemente. La verdad es que mi madre y mi padre eran 2 de las personas más discutidoras que nunca vivieron juntas. Los quería a los 2 y eran 2 individuos maravillosos, pero siempre estaban peleados, y en realidad solo seguían juntos por BUD y por mí. Cuando crecimos, incluso se separaron y cada uno hizo su vida durante cierto tiempo. Durante la guerra, por ejemplo, mi madre se mudó a California para trabajar en las fábricas de la defensa. Pero como fui el hijo mayor, creo que aquellas peleas domésticas me dejaron huella. No sé bien cómo esta situación afectó mi personalidad, aunque quizás sea en parte mi motivo para estar siempre ocupado, pero pronto me juré a mí mismo que, si alguna vez tenía una familia, nunca la expondría a esa clase de riñas. De modo que Ellen y yo hicimos todo lo posible por promover un sentido de solidaridad en la familia y nos aseguramos de que nuestros hijos, de niños, tuvieran ocasión de participar en todas las cosas que nosotros hicimos. Eran scouts, y durante cierto tiempo yo fui jefe de scouts. Todos los chicos jugaban al fútbol americano y lo hacían bien. De hecho, todos ellos jugaron en el equipo estatal, y cuando Jem estaba a punto de graduarse recuerdo que el entrenador anduvo por el pueblo comentando que no podía enfrentarse al hecho de tener un equipo sin un Walton, así que trató de conseguir que Alice empezara a jugar al fútbol americano. Probablemente tampoco se le habría dado mal. Siempre trataba de estar en casa los viernes por la noche, de modo que me perdía pocos de sus juegos. También repartieron periódicos. Ya saben mi opinión sobre esta experiencia como aprendizaje. Alice participó en concursos hípicos desde muy pequeña. Y, por supuesto, todos ellos iban a la iglesia y a la escuela dominical. También fui profesor de la escuela dominical durante cierto tiempo. Ellen Walton. Durante algún tiempo Sam fue profesor en la escuela dominical, pero incluso entonces tenía hábitos de trabajo inusuales. Durante un periodo en Newport trabajaba los sábados por la noche, hasta las 10, pero el domingo por la mañana se levantaba y se iba a la escuela dominical. Se suponía que llevábamos a los niños por turnos a la escuela dominical y tener vestidos a 4 niños pequeños para ir a la iglesia sin nadie que me ayudara era un poco irreal. Es cierto que estábamos menos tiempo con Sam después de Walmart,
Pero no piensen que antes no trabajaba también la mayor parte del tiempo. Aunando nuestros esfuerzos, los chicos recibieron una educación basada en los mismos firmes valores de siempre en este país: fe en la importancia del trabajo serio, honradez, buenas relaciones de vecindad y sentido del ahorro. Ellen se preocupaba más de lo que podía por la crianza de los chicos y yo trabajaba muchas horas, al menos 6 días a la semana. El sábado era el gran día de nuestra tienda y yo trabajaba todos los sábados, de día y de noche. Creo que nuestros valores se enraizaron en casa. Lo único que hacía que nuestra familia fuera diferente era que, como decía Alice, todos estábamos implicados en el trabajo de las tiendas. Rob Walton. Siempre trabajábamos en las tiendas. Yo fregaba los suelos y llevaba cajas al salir de la escuela, y aún más en verano. Recuerdo que acababa de conseguir la licencia de conducir y al poco tiempo ya estaba una noche conduciendo un camión con mercancías al Van Franklin de St. Robert, que todos conocíamos como el mejor Van Franklin del mundo. En aquellos días, todos teníamos una asignación semanal y era menor de la de algunos de nuestros amigos. No creo que nos sintiéramos especialmente pobres, pero no teníamos demasiado dinero. Papá siempre era, austero es probablemente una buena palabra para definirle. Pero siempre nos dejó invertir en las tiendas y yo hice una inversión en la tienda de St. Robert que me resultó muy bien. Con ella pagué mi casa y algunas otras extravagancias, como las llamaba papá. Sospecho que por entonces los chicos pensaban de sí mismos que eran unos esclavos, pero no les hacíamos trabajar tanto. Solo les enseñábamos el valor del trabajo. Y al mismo tiempo necesitábamos su ayuda, tanto en la tienda como en casa. Yo no tenía tiempo para cortar el césped, ¿y por qué iba a tenerlo con 3 hijos fornidos y una hija saludable disponibles para hacer tareas en la casa? Y no todo era trabajo. Para Helen y para mí era una especie de obligación salir con la familia y dedicar tiempo a viajar y hacer acampadas juntos. A veces los chicos pensaban que esos viajes eran como marchas forzadas, pero yo creo que el tiempo que pasamos juntos ha tenido mucho que ver con nuestra actual relación familiar tan próxima. Tenemos un montón de buenos recuerdos de viajes por todo el país, sobre todo en aquella vieja y simpática camioneta de Soto. Jim Walton. Papá decía siempre que había que ser flexibles. No hicimos nunca un viaje familiar ni oímos hablar de un viaje de negocios en el que el programa no se cambiara por lo menos una vez cuando ya estaba en marcha. Más tarde, cuando algunos autores veían a papá como un gran estratega que había desarrollado intuitivamente planes complejos y los había llevado a cabo con precisión, todos nos reíamos disimuladamente. Papá disfrutaba con los cambios y la indecisión es algo sagrado para él. Ellen Walton. Sam no estaba tan ocupado durante todo el año hasta que empezó Walmart. En los días de Van Franklin, cada año pasábamos un mes de vacaciones. Recuerdo que en el 56 recorrimos todo el estado de Arkansas. Íbamos a los parques, acampábamos allí, y todos nos enamoramos de este estado porque llegamos a conocerlo de verdad. Fue una época maravillosa, extraordinaria. Un año hicimos un largo viaje por Yellowstone, otro año fuimos a Mesa Verde y al Gran Cañón, y otra vez hicimos un largo viaje por la costa este. Llenábamos el auto de niños y todo nuestro equipo de camping amarrado como podíamos y disfrutábamos mucho. Las acampadas fueron muy importantes en nuestras vidas. Por supuesto siempre teníamos que parar y mirar tiendas, toda clase de tiendas, por el camino, donde quiera que estuviéramos. Ya saben, llegábamos a una ciudad y habíamos oído hablar de alguna tienda que había allí. Yo me quedaba en el coche con los niños que, por supuesto, decían, «Oh no. Papá, otra tienda no». Pero estábamos acostumbrados ya. Más tarde, Sam no pasaba nunca cerca de Kmart sin pararse a mirar. Alice Walton. Era fantástico. Íbamos en la camioneta, con 4 niños y los perros, con la canoa atada en el techo y un remolque casero detrás, y nos íbamos a un sitio distinto del país cada verano. Siempre lo hacíamos,
con tal de que papá pudiera pararse a mirar sus tiendas a lo largo del camino. Por lo general nos dejaba colocados, montaba el campamento y mi madre se quedaba allí con nosotros hasta que él terminaba de mirar tiendas. Aprendimos a trabajar juntos, cada uno tenía sus tareas y por la noche rezábamos juntos. La verdad es que es curioso. Ya sé que papá trabajaba un número increíble de horas, pero yo nunca noté que estuviera tanto tiempo fuera. Hacía todo lo posible para estar algún rato con nosotros y era divertido estar con él. Le encantaba jugar al béisbol con nosotros. Yo fui con él de viaje algunas veces y todavía visito tiendas por él. Cuando estaba en la secundaria, me llevaba a los concursos hípicos. Mi madre creía que se quedaba a verme, pero papá y yo habíamos hecho un pacto. Él me dejaba allí, yo asistía al concurso mientras él se iba a ver tiendas. El asunto de las tiendas fue siempre una parte de él. No es que no nos apoyara o que fuera poco amable. Simplemente era algo que él tenía que hacer y nosotros lo entendíamos. Rob Walton. Recuerdo que papá visitaba tiendas, pero no recuerdo que estas visitas fueran una imposición ni que interfirieran en los viajes porque, en general, recuerdo que en estos viajes lo pasábamos muy bien. En el viaje al Grand Tetons tuvimos la oportunidad de hacer, por una vez, lo que era una excursión muy cara a las montañas, a un campamento de pesca, y estar allí unos cuantos días. Pero para poder hacerlo, tuvimos que emplear todo nuestro dinero, y toda la familia tuvo que votar para decidir si lo hacíamos o no. Decidimos hacerlo y fue genial. Pero después de haber gastado todo el dinero en aquella excursión, hicimos una rápida parada en Black Hills y nos volvimos a casa a toda velocidad. Recuerdo especialmente nuestro viaje al este. Fuimos a través de las Carolinas y nos dirigimos a la costa. Éramos mi madre y papá, los 4 hijos y un perro ratonero llamado Timmy. Llegamos hasta la ciudad de Nueva York en una camioneta con una canoa encima y un remolque detrás. Era la primera vez que nosotros, los niños, íbamos allí. Tengo un recuerdo muy especial de este viaje. Fuimos a ver Camelot, con el reparto original, Julie Andrews, Richard Burton, Roddy McDowall y Robert Goulet, y todos íbamos vestidos con bermudas. Por supuesto, todo lo que dicen es cierto. Yo visitaba tiendas todo el tiempo y todavía ahora lo hago. De hecho, las hemos visitado en todo el mundo y de este modo hemos conseguido algunas ideas brillantes, así como otras que no han funcionado tan bien. Igual que los fines de semana de trabajo, es algo que hay que hacer si se quiere tener éxito en el negocio minorista. Me alegro de que mis hijos recuerden los buenos tiempos y no estén resentidos por mi ausencia y mis distracciones a lo largo de los años. Creo que si no me guardan rencor se debe, en parte, a que Ellen y yo siempre los implicamos en el negocio y les mantuvimos bien informados desde el principio. No tenía ni idea, por cierto, de que Alice estuviera tan asustada de las deudas siendo tan pequeña, pero hay cosas mucho más irracionales a las que podía haber tenido miedo. Puede que ellos no quisieran visitar todas aquellas tiendas mientras estábamos de vacaciones, pero tenían una idea de por qué yo lo hacía. Ellos trabajaban en las tiendas, invertían en las tiendas y compraban en las tiendas. Ellen Walton. En aquella primera tienda de Bentonville, yo era en parte culpable de las pérdidas imprevistas debidas casi siempre al robo. Si necesitaba algo, simplemente iba, lo cogía y me lo llevaba a casa. Ni siquiera se me ocurrió nunca pagarlo. No era un buen negocio en absoluto. Quiero decir que la gente me veía tomar cosas y probablemente pensaba, bien, yo también voy a coger algunas. Recuerdo lo mal que me sentí cuando empezamos con el negocio de Walmart, después del Fad and Dam. Tuve que empezar a pagar por las cosas y fue una especie de shock. También, en Navidad, conseguíamos en la beneficencia una lista de los niños que no iban a tener regalos de Santa Claus. Apuntábamos sus edades y tallas y ese tipo de cosas. Recuerdo que una noche llevamos a nuestros niños a la tienda cuando estaba cerrada, les dimos la lista y les dijimos que se dieran una vuelta y escogieran cosas para aquellos niños,
porque queríamos que tuvieran cierto sentido de lo que pasaba fuera de nuestro pequeño círculo familiar privilegiado. Era un pueblo pequeño y nosotros hacíamos lo que podíamos por nuestra pequeña comunidad. Algo que no hice nunca, de lo cual me siento orgulloso, fue presionar demasiado de mis hijos. Sabía que yo era una persona hiperactiva y no esperaba que ellos intentaran ser como yo. Además, les hacía saber que serían bienvenidos en nuestro negocio, pero que tendrían que trabajar tanto como yo, tendrían que comprometerse a ser comerciantes. Rob fue a la facultad de Derecho y se convirtió en el primer abogado de nuestra compañía. Hizo la mayor parte del trabajo cuando empezamos a cotizar en la bolsa y, desde entonces, ha formado parte, con los socios mayoritarios, del consejo de administración de la compañía, como director y miembro del consejo. Jim aprendió mucho de su tío Bud sobre la propiedad inmobiliaria y el arte de la negociación. Después de que Bud se retirara de su actividad en la localización y compra de sitios para las tiendas, Jim tomó el relevo. Se le daba muy bien y todavía cuenta algunas anécdotas sobre sus viajes sobrevolando pequeños pueblos, despegando su bicicleta y pedaleando por ahí buscando un buen sitio. Nunca le dijo a nadie quién era y consiguió muy buenos negocios. Ahora dirige las empresas Walton, la sociedad de la familia, y creo que es casi tan estricto como yo con el dinero. Entre otras cosas, las empresas Walton poseen bancos en varias ciudades de los alrededores. Jem y otros socios son dueños del periódico local, el Daily Record. La historia de la compra del Record muestra lo lejos que hemos llegado desde aquellos días en que Ellen podía dar vueltas por la tienda y coger lo que quería, una práctica, de paso, que siempre le reproché. Mucho antes de que nos hiciéramos famosos con Walmart, compré el periódico imaginándome que así tendríamos un sitio barato para imprimir los folletos. Creo que solo pagué 65,000 pesos por ese viejo diario. Cuando empezamos a cotizar en bolsa, sin embargo, llegaron algunos abogados de Nueva York y nos dijeron que teníamos que vender el periódico a Walmart porque si no teníamos ventaja sobre la compañía si seguíamos imprimiendo los folletos. Se lo vendimos a Walmart a precio de costo, unos 110,000 pesos de entonces. Años más tarde, Jen decidió que quería volver a comprar el periódico. De modo que tuvo que venir un asesor externo para valorarlo. Jen y su socio pagaron 1.1 millón de pesos por ese maldito diario. En el mejor de los casos ha sido marginalmente provechoso y sigue imprimiendo los folletos de Walmart desde hace años. Lo que trato de destacar es el hecho de que nosotros, como familia, nunca hemos tratado de aprovecharnos de Walmart ni de mejorar la situación de nuestras propiedades de forma desleal, y en la compañía lo sabe todo el mundo. Alice y John trabajaron en Walmart durante cierto tiempo, pero ambos se separaron para emprender negocios independientes por su cuenta. Alice probó fortuna como jefe de compras, pero no le gustaba demasiado y ahora tiene su propia compañía de inversiones, Dolama Company, en Fayetteville. En algunos aspectos creo que es la que más se parece a mí, es una inconformista, pero es incluso más voluble que yo. John, que fue médico en Vietnam con los Boinas Verdes, se convirtió en el segundo piloto de la compañía, yo fui el primero. Es el más independiente de todos y el único que no vive en Arkansas, y es una gran persona. Vive en el oeste con su familia, donde diseña y vende barcos de vela y también dirige un gran negocio de fumigación agrícola que pertenece a las empresas Walton. Todos somos pilotos, de modo que nos resulta muy fácil reunirnos con cualquier motivo. Ellen Walton. Un aspecto en el que Sam y mi padre eran muy diferentes. Mi padre siempre me estaba diciendo lo que tenía que hacer, cómo tenía que trabajar y retándome para que hiciera esto o aquello. Sam no hizo lo mismo con nuestros hijos. Yo quizá lo hice también con ellos, y ya tenían bastante conmigo. Probablemente él se daba cuenta y no decía nada. Alice Walton. Cuando éramos pequeños, papá era muy tolerante. Si tenías calificaciones sobresalientes y notables, mamá era la única que nos presionaba con, yo siempre tenía excelentes y muy bien, y sé que tú también puedes hacerlo.
Papá era más bien del estilo de, yo hacía lo mismo. Excelente, si muy bien, está perfecto. John Walton. Recuerdo haberle pedido permiso a papá para saltar desde un acantilado por encima del río Buffalo. Él me dijo, haz todo lo que creas que puedes hacer, si te consideras lo bastante mayor. Un reto estimulante para elevar el juicio y la confianza de un niño de 12 años. Más tarde, cuando yo era un joven y trataba de encontrar mi propio camino en el mundo, me invitó abiertamente a unirme al equipo de Walmart, pero nunca hubo ni una sombra de presión. ¡Qué maravillosa forma de crecer! Ahora bien, como ya he dicho, una de las razones por las que me enamoré de Ellen en primer lugar fue porque sabía lo que quería, y nunca ha dejado de saberlo. Por ejemplo, una de las cosas por las que se me conoce en nuestra compañía es por insistir constantemente en que nuestros ejecutivos y gerentes en Bentonville acudan a nuestras reuniones del sábado por la mañana. Una de las razones por las que me gustan estas reuniones es porque si todos nuestros empleados de las tiendas tienen que trabajar en sábado, creo que los que estamos en la oficina central también debemos trabajar los sábados. Además, como ya he dicho, si uno no quiere trabajar el fin de semana, no debería dedicarse a la venta minorista. Pero si alguien le pregunta a él en lo que piensa de las reuniones el sábado por la mañana, sin duda se lo dirá. Ellen Walton. Creo que es una pena que un montón de padres y madres con niños que participan en programas deportivos no puedan estar con ellos para animarlos porque tienen que ir a la reunión del sábado por la mañana. No me extraña que la gente se queje de ello. Como buen comerciante, siempre he tratado de ser lo más neutral posible en público respecto a temas políticos controversiales, aunque, como es obvio, tenga mis opiniones. Pero Ellen es de las que dicen lo que piensan sin rodeos siempre que le preguntan. En realidad, creo que es un poco feminista, como también lo era mi madre. Y creo que de vez en cuando hemos tenido alguna discusión. Algunas de sus teorías no son nada populares entre algunos de esos grupos extremistas. Pero voy a decir una cosa, ella no me dice lo que debo pensar, y yo seré la última persona de este mundo que trate de decírselo a ella. Tuvimos una buena pelea muy al principio de nuestro matrimonio acerca de la clase de coche que íbamos a comprar. Yo era un hombre de Chevy y ella era de una familia de Ford. No la ganamos ninguno de los dos, pero ambos aprendimos lo cabezotas que podíamos ser y desde entonces no hemos vuelto a caer en una pelea parecida. Hemos sido felices juntos, pero hemos tenido la independencia suficiente para que cada uno pudiera también seguir con sus propios intereses. Un gran problema para la familia, del que ya he hablado antes, fue todo aquel asunto del hombre más rico de los Estados Unidos. No sé si Ellen llegó realmente a perdonarme por haber arrastrado a la familia a aquella situación. Ellen Walton. Lo que menos me gusta es ser objeto de curiosidad. La gente es enormemente curiosa y nosotros somos objeto de todo tipo de comentarios. Cuando lo pienso, todavía me pongo furiosa con este asunto. La verdad es que no me gusta nada eso. Ellen tiene razón, por supuesto, pero creo que casi hemos llegado al final de toda esa conmoción causada por haber llegado a ser una familia semipública contra nuestra voluntad. Y hemos disfrutado de algunas de las cosas que hemos podido hacer con ese motivo. Nuestros hijos simplemente se encogen de hombros. No creo que les haya afectado demasiado porque todo les fue sucediendo poco a poco y habían tenido una educación muy básica, con buenos valores fundamentales. Tengo que admitir que a veces me preocupan las futuras generaciones de Waltons. Sé que es poco realista por mi parte esperar que todos ellos se levanten para repartir periódicos, y sé que es algo que no puedo controlar. Pero me molestaría ver a unos descendientes míos cayendo en la categoría de lo que yo llamaría ricos vagos, un grupo al que no le encuentro ninguna utilidad. Espero que los valores que siempre hemos abrazado tanto Ellen y yo como nuestros hijos puedan pasar, de alguna manera, a las siguientes generaciones. E incluso si esos pequeños futuros Waltons no sienten la necesidad de trabajar desde la mañana a la noche para estar preparados cuando lleguen las facturas,
Espero que se sientan impulsados a hacer algo productivo y útil y que dé sentido a sus vidas. Tal vez haya llegado el momento de que los Walton empiecen a pensar en dedicarse a la investigación médica y a trabajar para curar el cáncer o a inventar nuevas maneras de poner la cultura y la educación al alcance de los menos favorecidos, o en hacerse misioneros para trabajar en favor del tercer mundo. O tal vez, y eso sí que me gustaría, haya otro Walton negociante en alguna parte esperando entrar en acción un poco más adelante.